Y les pedimos que abran sus copias de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, desde el versículo 29 hasta el 37. Esta es la continuación de la predicación de la mañana, ya directamente con la parábola del buen samaritano. Leemos la palabra del Señor, Lucas 10, del 29 al 37. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba. Cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó las heridas y derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ved y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Well, this morning we saw an interpreter had come to test Jesus. Esta mañana vimos a un intérprete de la ley que viene para tentar a Jesús, What shall I do to inherit eternal life? preguntándole qué debo hacer para heredar la vida eterna. Then Jesus tested the tester. Entonces, en cambio, Jesús prueba al probador, What does the Bible say? diciéndole o preguntándole qué dice la Biblia, What do you see in the scriptures? qué es lo que ves en la Escritura. Well, the man gave a great answer. Pero bueno, sabemos que este hombre dio una gran respuesta. And Jesus used that answer to prick his conscience. Y Jesús utilizó esa respuesta para desinflar o golpear su conciencia. A sinner cannot perfectly love God and love man. Y es que un pecador no puede perfectamente amar a Dios y amar al prójimo. But Jesus told him, go and do these things continually. Pero Jesús aún así le dice: hey, ve y haz estas cosas consistentemente. But the man refused to see his failure. Pero este hombre no está todavía listo para aceptar su error. This scribe pushed down his sin. Y entonces este hombre empieza a ir a aplastar u ocultar su pecado. So Jesus now tells a story. Entonces ahora Jesús en respuesta cuenta una historia. He will force the man and us to see the extent of God's law. Y el objetivo de esta historia es que este hombre y nosotros podamos ver lo infinito, extenso del amor de Dios. So let's see 4 things. Y lo vamos a hacer a través de ver 4 cosas. Number 1, the danger of pride. En primer lugar, el peligro del orgullo. The lawyer had passed his catechism quiz. Este intérprete de la ley ha pasado su examen de catecismo, He knows what God requires. porque él sabe lo que Dios exige. But knowing the law isn't the problem. Pero conocer la ley no es el problema, Doing the law is. sino que el problema es hacer lo que la ley demanda. This man should have immediately humbled himself. Y ante esto que está sucediendo, este hombre debería haberse humillado inmediatamente I see I haven't given God my all. y decir: hey, ahora veo que no le he entregado a Dios todo lo que soy. I forget God's benefits. Y he olvidado los beneficios de Dios. I fail to praise Him. He fallado en adorarlo. My thoughts of His glory are small. Mis pensamientos de su gloria son pequeños. I see my love for my fellow man is lacking. Y veo también que mi amor por mi prójimo no es algo que yo tenga. I'm selfish. Soy orgulloso. I hold back my affections. Tengo para mí mismo todos mis afectos. I don't help others. No ayudo a otros. Jesus, is there grace for a sinner like me? Jesús es la gracia que necesita un pecador como yo. If that was the man's confession, Jesus would appeal to him. Si eso hubiera sido la confesión de este hombre, Jesús hubiera clamado o hubiera hablado a este hombre de otra forma. Come unto me, you weary and heavy laden soul. Y quizás le hubiera dicho: ven a mí los que están cansados y agotados.
But this man showed no conviction of sin. Pero este hombre no muestra ningún tipo de convicción de pecado. The lawyer hardened his heart. Este intérprete de la ley endureció su corazón. Verse 29, but he, desiring to justify himself, said to Jesus, and who is my neighbor? El versículo 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Now remember, this man had come to test Jesus. Pero recordemos, este hombre ha venido a probar a Jesús. He thought he knew the way to eternal life. Porque él creía que él verdaderamente sabía cuál era el camino a la vida eterna. He didn't think his sin disqualified him. En ningún momento quizás estuvo pensando que su pecado lo descalificaba para la vida eterna. He made his sin small. Porque estaba haciendo su pecado pequeño. I'm not unclean in my heart. Yo no soy sucio, inmundo en mi corazón. This is what's been so offensive to the Jewish leadership. Y esto es lo que había sido tan ofensivo para los líderes judíos. Jesus has said they're defiled. Jesús les está diciendo que ellos están sucios. But the lawyer believes we can't be defiled. Pero el abogado, este intérprete de la ley, no cree que en verdad puedan estar sucios. I'm not sick. No estoy enfermo. Jesus made this man give a basic Bible answer. Jesús hizo que este hombre diera una respuesta básica de la Biblia. And the truth exposed his tainted heart. Y con esto la verdad expuso su corazón manchado. The lawyer knows he's wrong. El abogado, este intérprete de la ley, sabe que está mal. But immediately he seeks a loophole in the law. Pero inmediatamente busca una vía de escape en la ley. He knows he can't love everyone. Porque él sabe que no puede amar a todos. No one can do that. Nadie puede hacerlo. So the concept of neighbor needs to be narrowed. Así que el concepto de quién es el prójimo tiene que ser achicado. Loving everyone is impossible. Porque amar a todos es imposible. So neighbor must mean a fellow Jew. Entonces es posible que el prójimo signifique otro judío. Maybe it means a fellow faithful Jew. Y quizás no solo otro judío, sino otro judío fiel. But notice the lawyer's motive. Pero nota los motivos de este intérprete de la ley. He's trying to justify himself. Está tratando de justificarse a sí mismo. Prideful sinners have a pattern of looking for an escape clause. Los pecadores orgullosos tienen un patrón de ver hacia afuera como una vía de escape. Angry people justify their wrath by claiming, I had a right to be angry. La gente que siempre estalla en ira suele decir, yo tenía una razón para estallar en ira. You shouldn't have been so foolish. No tuviste que ser tan tonto. Complaining people justify their complaints. La gente que se queja suele estar justificando sus quejas. I had a right to grumble. Tengo una razón para estarme quejando. You shouldn't have been so slow. No tuviste que ser tan lento. Lustful people justify their adulterous eyes. La gente lujuriosa justifica sus ojos lujuriosos, You shouldn't have worn that outfit that caught my eye. diciendo, no debiste de haber usado esa ropa que llamó la atención de mi mirada. Do you hear a trend? ¿Puedes ver el patrón? It's someone else's fault. Es siempre la culpa de alguien más. It can't be that I have a heart problem. No puede ser que sea que yo tenga un problema en mi corazón. So when pride meets God's law, the prideful man lowers the law. Entonces, cuando el orgulloso se enfrenta con la ley, lo que hace es bajar la ley de Dios. I don't need to change. No necesito cambiar, God's law needs to change. sino que es la ley de Dios la que tiene que cambiar. And with this approach, the sovereign God ceases to be God. Y con este enfoque, entonces el Dios soberano deja de ser Dios. The thought is, I'm the king. Porque el pensamiento detrás de esta forma de hablar es, yo soy el rey. God will conform to my thinking. Y entonces Dios tiene que conformarse o estar de acuerdo a mi forma de pensar. Aren't we all guilty of this? ¿Acaso no somos cada uno de nosotros culpables de esto? We drive conviction away. Nosotros alejamos la convicción. We reduce what God requires. Y entonces achicamos lo que Dios requiere o pide. I love God. Llamo a Dios. I gave him an hour on Sunday. Le doy una hora cada domingo. I love people. Amo a las I personas. helped someone yesterday. Ayer recuerdo que ayudé a alguien. I made a social media post about injustice. Incluso hice una publicación en redes sociales en contra de la injusticia.
these actions make you feel better about yourself. Estas acciones te hacen sentir mejor en ti mismo. But you can't limit the depth of God's law. Pero no puedes limitar la profundidad de la ley de Dios. You can't claim you did one thing and therefore obeyed the law. Y no puedes estar diciendo que hiciste una cosa y creer que con eso has cumplido la ley del Señor. Now, this lawyer is not a 21st century secularist. Ahora, este intérprete de la ley no es alguien secularista del siglo XXI. He believes the Bible. Él cree en la Biblia. He sees the truth of the Bible is the truth. Incluso hemos visto que él cree que la verdad de la Biblia es la verdad. But the truth hasn't touched his heart. Pero esa verdad aún no ha tocado su corazón. Yet he doesn't confess, I'm in big trouble before God's law. Porque lo que vemos es que no ha confesado, estoy en gran peligro frente a la ley de Dios. He tries to make the law manageable. Entonces trata de que la ley de Dios sea manejable para él. Friends, this is an empty solution. Amigos, esta es una solución vacía. It reveals the man thinks he's wise, but wisdom escapes him. Esto está mostrando que el ser humano piensa que es sabio, pero en verdad con esa forma de pensar la sabiduría se le va. What about us? Y somos así. When the law exposes our hearts, do we throw up excuses? Cuando la ley expone lo que hay en nuestros corazones, ¿estamos listos para arrojar excusas? Do we resist conviction? ¿Resistimos la convicción en nuestro corazón? Are we quick to say, I am without error? Estamos siempre listos para decir, hey, yo no tengo errores. Are you justifying your anger with your children? ¿Estás justificando tu ira con tus hijos? Husbands, are you justifying your failure to listen to your wives? Esposos, ¿están justificando su fracaso en poder escuchar a sus esposas? That's the posture of this man. Esa es la postura de este hombre. He's ready to do whatever he can to make sure I'm not a sinner. Está listo para hacer cualquier cosa que demuestre que yo no soy pecador. Beware of this tendency of our heart. Ten cuidado de esta tendencia que hay en nuestros corazones. God hates the proud. Dios odia el orgullo. Second, we see Segundo punto que vemos, derelict leaders. líderes abandonados. The lawyer's self-justification leads to Jesus' story. Y esta autojustificación de este intérprete de la ley entonces nos lleva a la historia de Jesús. The story is set along the Jerusalem-Jericho road. La historia nos coloca en un contexto de un viaje desde Jerusalén hacia Jericó. In ancient days, this was called the Bloody Path. En los tiempos antiguos esto era llamado el camino sangriento. It's a 17-mile stretch known to be a haven of bandits. Es un estrecho de 28 kilómetros que suele ser conocido como un lugar para bandidos. Jerusalem is a city on a hill. Jerusalén es una ciudad en la cima. Jericho is the lowest city on earth. Jericó es la ciudad más baja en la tierra. And there's a 3,500-foot drop. Y hay un descenso de 1100 metros. As the steep descent occurs, there are narrow passages. Y mientras este empinado descenso sucede, hay lugares bien angostos. There are places you can't see around the corner. Incluso hay lugares donde no puedes ver que hay a la vuelta. There are many caverns, Hay muchas cavernas. and thieves are hiding there. Y ahí en esos lugares los ladrones se están escondiendo. It's why the psalmist prayed, Es por esto que el salmista ora. I lift my eyes to the hills, from where does my help come? Levanto mi rostro a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? But in this case, Jesus says this man was going down from Jerusalem to Jericho. Y en este caso Jesús está diciendo que este hombre en la historia va descendiendo de Jerusalén a Jericó. That means he was a worshiper in Jerusalem. Y eso significa entonces que era alguien que estuvo adorando en And he's Jerusalén. now heading home. Y ahora va de camino a casa. And he fell among robbers. Y entonces aparecen ladrones. They stripped him. Lo golpean. They beat him. Lo lastiman. They left him half dead. Y lo dejan medio muerto. Now, thankfully, he's on a road that people travel. Providencialmente, sin embargo, él está en un lugar donde un camino que la gente utilizaba. And it's not long before potential helpers approach. Así que no está lejos de que posibles ayudadores o socorristas vengan a él. But will they help him? La pregunta es, ¿le ayudarán? First, Jesus tells us about a priest who is going down that road. Primero,
Jesús nos cuenta acerca de un sacerdote que va también caminando esa ruta. The priest saw the man, Este sacerdote vio al hombre, but he passed by on the other side. pero decidió caminar por el otro lado. Why would the priest do that? ¿Por qué lo haría este sacerdote? Did he fear ceremonial defilement? Tenía miedo de que algunas cosas ceremonial de que lo hiciera estar sucio. I don't want to become unclean. No quiero volverme en alguien inmundo. Did he think robbers would attack him too? Pudo haber pensado que tal vez los ladrones estaban ahí escondidos y lo iban a atacar. Jesus doesn't say, No, Jesús no nos dice la razón, but he had an excuse. pero tenía una excusa. So he moved on. Así que se movió y se fue lejos. And no one saw what he didn't do. Y nadie vio lo que él hizo. He still appears righteous. Aún sigue apareciendo entonces ante los demás como justo. No one sees the neglect. Nadie vio esta negligencia. Is sin only sin if someone else sees it? Porque el pecado cree que es pecado solamente cuando alguien más ve. Do we only live before the face of man? Porque esto es lo que a veces hacemos cuando vivimos solo para las apariencias ante los hombres. God sees the outward, Jesús ve, Dios ve todo. but God searches the heart. Y en esto que él ve está escudriñando los corazones. Second, a Levite passes by. Luego se nos cuenta que un levita pasa. Unlike the priest, the Levite came to the place and saw him. Pero a diferencia del sacerdote, el levita no se aparta, sino que se acerca a ver. He got right up to the man. Y va ahí cerca del hombre. He stood over him. Y estuvo encima de él. He probably thought about helping, Quizás pudo haber pensado, ¿lo puedo ayudar? but in the end, he passed by on the other side. Pero finalmente siguió su camino. Now, there's an irony in the passage. Ahora, hay un tipo de ironía en este pasaje. Two guys leave and don't help, Dos tipos llegan y no ayudan. but these are the leaders in Jerusalem. Y estos tipos representan a los líderes de Jerusalén. They are the people we think would help. Esta es la gente que cualquiera hubiera pensado, ellos van a ayudar. They do nothing. Pero no hacen nada. Their righteousness is not internal, Debido a que la justicia de ellos no es interna. but the Lord our God required love on the heart. Pero el Señor requiere que amemos desde el corazón. Their neglect is magnified because they're coming from Jerusalem. Y esta negligencia que tienen ellos se magnifica todavía porque considerando el hecho que vienen de Jerusalén. That means they're coming back from worship. Porque significa que están viniendo de adorar. They're law-abiding enough to go to Jerusalem and sacrifice. Y ellos estaban comprometidos con la ley al punto de ir a Jerusalén y ofrecer sacrificios. But they refuse to be a living sacrifice. Pero ellos se negaron a hacer unos sacrificios vivientes ellos mismos. Why did they refuse? ¿Por qué se negaron a hacerlo? They were too selfish. Porque eran muy egoístas. They wouldn't deny their time. No iban a dar de su tiempo. They wouldn't deny their resources. No iban a negarse a sí mismos de sus recursos. They wouldn't deny their safety. No iban a negarse de su seguridad. They didn't want the hassle. No querían tener esa molestia. They were too unfeeling to help. Ellos tenían poca sensibilidad para ayudar. Now, this is a parable, Ahora, esto es una parábola. but Jesus has chosen these two leaders on purpose. Pero en esta parábola, Jesús a propósito está mostrando estos dos líderes judíos. He's showing us the hypocrisy of the religious leaders. Y lo que está haciendo es mostrarnos la hipocresía de los líderes religiosos. The best among the professed people of God are phonies. Los mejores entre la gente, el pueblo de Dios, son falsos. Here is a chief example that the weightier things of the law, like mercy, are ignored. Y aquí estamos viendo cómo la forma en que piensan de la ley, particularmente de la misericordia, es ignorado. Mercy doesn't register on the radar of the religious leaders. Porque la misericordia no era algo que ellos podían registrar en el radar de lo que ellos estaban viendo, estos líderes religiosos. Is mercy on your heart? Ahora, ¿hay misericordia en tu corazón? Do we just show cheap charity to other people? ¿Solamente mostramos cierto tipo de caridad?
Do we give a few coins? dando unas cuantas monedas. An old coat we didn't like anyway? Y esa ropa vieja que, ay, de todos modos no me gusta. Do we sacrifice what costs us nothing? Hacemos sacrificios que en verdad no cuestan nada. Mercy is costly. Es que la misericordia tiene un costo. That's the principle of the cross. Ese es el principio de la cruz. Jesus gave his life, Jesús dio su vida and these men give nothing. y estos hombres dieron nada. These models of godliness are rotten neighbors. Estos modelos de liderazgo son prójimos podridos, echados a perder. What makes a bad neighbor? ¿Qué hace a un mal prójimo? It's when you refuse to help people right in front of you with an obvious need. Te hace un mal prójimo cuando te niegas a ayudar a la persona que tiene necesidad justo enfrente tuyo. Are we too selfish to stop what we're doing and help the hurting? ¿Somos muy egoístas para detenernos de lo que estamos haciendo y ayudar a otros? Do we have a small concern for the weak? ¿Tenemos poca preocupación por los débiles? Do we go to church? Vamos a la iglesia, Do we sing the hymns? cantamos los himnos, Do we listen to the sermon? escuchamos los sermones, But leave really fast before someone asks us for help. pero realmente somos muy rápidos para cruzar del lado de aquel que necesita ayuda. James says, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Santiago nos dice en su epístola que aquel que sabe hacer lo bueno pero no le hace, él es contado como pecado. Are you making lame excuses? ¿Estás haciendo excusas pobres? Are we walking in hypocrisy? ¿Estamos caminando en hipocresía? There's another way to live. Pero hay otra forma de vivir. See, thirdly, Y eso lo vemos en el tercer punto. the duty of love. El deber del amor. It's nearly impossible to convey the shock of this story. No podemos llegar a comprender la impresión que viene de esta historia de Jesús. In verse 33, Jesus says, but a Samaritan. Porque en el versículo 33 Jesús dice, pero un samaritano. This parable is called the Good Samaritan. De hecho, esta parábola suele conocerse como el buen samaritano. But to a Jew, there was no such thing. Pero para un judío no había tal cosa como un buen samaritano. Samaritans are half-breed heretics. Los samaritanos son mestizos heréticos. They are descendants from the Assyrians and the northern kingdom Israelites. Ellos son descendientes étnicos de los asirios, de una mezcla de asirios y los judíos del reino del norte de Israel. They intermarried. Ellos se casaron entre estos dos. From the very start, these people were disobedient and idolatrous. Y es que desde el mismo inicio esta gente fue desobediente e idólatra. They rejected the Jerusalem temple. Ellos rechazaron el templo de Jerusalén. They rejected the prophets. Ellos rechazaron los profetas. They wouldn't even let Jesus pass through their land back in Luke 9. Ni siquiera dejaron a pasar a Jesús por su tierra como vemos en Lucas 9. Jews and Samaritans tried to have as little interaction as possible. Y es que los judíos y los samaritanos trataban de tener el menor contacto posible. Some rabbis questioned whether a Jew had any responsibility to a Samaritan. Incluso algunos maestros judíos, rabinos, se cuestionaban si un judío tenía el deber de ayudar a algún samaritano. Some Jews said, push the Samaritan into the ditch. Algunos decían, empuja a este hacia la profundidad del precipicio And don't pull them out. y no lo saques. But Jesus makes a Samaritan the hero of the story. Pero ven lo que hace Jesús, está colocando a un samaritano como el héroe de la historia. And this Samaritan is not a convert. Y este samaritano no es un convertido, He wasn't coming from Jerusalem. no estaba viniendo de Jerusalén. He came across the injured as he journeyed. Él viene por el camino mientras viajaba. The Samaritan's an outsider. Este samaritano es alguien de afuera, He's not a God worshiper. no es un adorador de Dios. He's an enemy of God's people. De hecho, es un enemigo del pueblo de Dios. It would be like saying a gangster came across this hurting man and helped. Esto sería como decir un pandillero vino y ayudó a este hombre herido. What did this despised Samaritan do? ¿Qué es lo que este despreciable samaritano haría? He came to where the injured Jew was.
Él vino a donde estaba este judío lastimado. And when he saw him, he had compassion for him. Y cuando él lo vio, tuvo compasión de él. Now, this word for compassion is almost exclusively used of Jesus. Ahora, la palabra que se usa aquí para compasión, por lo común se usa únicamente de forma exclusiva para Jesús. It describes Jesus' character. Y describe el carácter de Jesús. Jesus had compassion on the 5,000 like sheep without a shepherd. Jesús tuvo compasión de estos 5,000 que estaban como una multitud sin pastor. Jesus had compassion on the diseased. Jesús tuvo compasión de los enfermos. He had compassion on the demon-possessed. Incluso tuvo compasión de aquellos poseídos por demonios. And this word means a feeling of pity that reaches to your gut. Y esta palabra significa un sentimiento de misericordia, de pesar que llega hasta tus entrañas. We might translate it like this. Quizás podríamos traducirlo como esto. Jesus' heart contracted convulsively. El corazón de Jesús se contraía convulsivamente. Tender mercy is bubbling up from Jesus' heart. Esta misericordia tierna está brotando del corazón de Jesús. That's what the Samaritan felt. Y eso fue lo que el samaritano sintió. The sight of this broken man broke his heart. El ver a este hombre quebrantado quebrantó su corazón. He didn't try to shield himself from feeling. Él no trató de ocultarse de sus sentimientos Just let a Jew help him. y decir, no, que un judío le ayude. The Samaritan moved into action. Sino que el samaritano se movió a la acción. Do you see ¿Ves? the love of Jesus here El- is not just an emotional response. Que el amor de Jesús aquí no es simplemente una respuesta emocional. Love must touch your emotions, El amor, sí, tiene que tocar tus emociones, but it has to move your will. pero también tiene que mover tu voluntad. That's what happens here. Y eso es lo que sucede aquí. The Samaritan put aside whatever he was doing, Este samaritano dejó de lado cualquier cosa que estaba haciendo and he bound up the man's wounds. y curó las heridas del hombre He hoisted the man on his animal. y lo puso sobre su cabalgadura He carried him to an inn. y lo llevó al mesón He took care of him. y tuvo cuidado de él. By the way, this Well- word is used for what elders should do with the church. Por cierto, esta palabra de tener cuidado es lo que se utiliza cuando se habla de lo que los ancianos deben hacer por la They iglesia. should take care of God's people. Tienen que tomar cuidado del pueblo de Dios. The Samaritan stayed with the man through the night. Este samaritano estuvo con este hombre herido por la noche The next day, he paid the innkeeper. y el siguiente día le pagó al mesonero He says, if it costs more, I'll give it to you. y le dice, hey, si gastas más yo te lo pago. He wasn't only concerned about the immediate situation. Él no estaba preocupado solamente por la situación inmediata que estaba pasando. The Samaritan would follow up and check on his progress. El samaritano daría seguimiento a lo que estaba pasando y ver cómo progresaba. So what? Así que, What is Jesus teaching about the duty of our love? ¿qué es lo que Jesús está enseñándonos con esto acerca del deber de nuestro amor? Our call to love can't be confined to love those who are like us. Nuestro llamado a amar no tiene que estar confinado o aplicarse solo a aquellos que son como nosotros. This is a radical love. Este es un amor radical It reaches beyond racial boundaries. y va más allá y traspasa los límites raciales. It reaches beyond socioeconomic boundaries. Y no le importan los límites socioeconómicos. It reaches beyond religious boundaries. Y va más allá de los límites religiosos. It is the height of hypocrisy to use religion as an excuse to get rid of compassion. Es la máxima expresión de la hipocresía utilizar la religión para poner a un lado la piedad. But often, professing Christians make excuses. Pero muy comúnmente cristianos profesantes ponen muchas excusas. We adopt a prejudicial arrogance. Y adoptamos una arrogancia prejudicial. Christians have excused an exercise of mercy because of race, Hay cristianos que han evitado el ejercicio de la misericordia debido a temas raciales because of political affiliation, o por afiliaciones políticas or because of moral failure.
o por fallas morales en quien necesita ayuda. Jesus isn't telling us, stop and do a background check. Jesús no está diciendo, detente y haz una búsqueda de antecedentes penales. Give the hurting person a morality quiz. Hazle a la persona un examen de moralidad. Before I help you, I need to know all of your lifestyle choices. Antes de ayudarte, necesito saber todas las decisiones morales que has hecho. Jesus' point is simple. El punto de Jesús es simple. Those who know the love of God must love. Aquellos que conocen el amor de Dios tienen que amar. Love beyond your family. Pero es un amor más allá de tu familia. Love beyond your church. Un amor más allá de tu iglesia. We're to love anyone in need. Tenemos que amar a cualquiera en necesidad. Roman Catholic or charismatic. Un católico romano o un pentecostal. Atheist or occultist. Un ateo o un ocultista. Political friend or political foe. Alguien que políticamente comparte ideas o alguien que no las comparte. You have no right to limit the definition of neighbor. No tienes ningún derecho para limitar o achicar lo que significa el prójimo. God's love is to all, Porque el amor de Dios es para todos. even to evil people. Incluso para las personas malvadas. So we must love all. Así que debemos amar a todos. And we love when it's inconvenient. Y debemos amar cuando no tiene ninguna conveniencia para nosotros. We must love when it costs us something. Debemos amar cuando es algo costoso para nosotros. Loving others demands that you lay down your life. Amar a otros significa que entregas tu vida. J.C. Ryle puts it like this. J.C. Ryle lo dice de esta forma. The kindness of a Christian toward others should not be in word and in tongue only. La bondad de un cristiano hacia otros no debe ser solamente de palabra o lengua. It must be in deed and truth. Debe ser en obras y en verdad. His love should be a practical love. Su amor tiene que ser un amor práctico. It's a love that entails self-sacrifice and self-denial. Un amor que implica un sacrificio propio y una negación propia. Are we denying ourselves? ¿Nos estamos negando a nosotros mismos? Are we willing to do more than small things that cost us nothing? ¿Estamos listos para hacer más que pequeñitas cosas que no tienen ningún costo para nosotros? Are we only loving people in ways that make us feel better? ¿O estamos amando a personas solamente de maneras que nos hace sentir mejor? Or will we get involved in crushing situations? ¿O vamos a involucrarnos en cosas que sean dolorosas y difíciles? How can we do this? ¿Cómo lo podemos hacer? Look for ways to help those around you. Busca momentos o formas de ayudar a aquellos que te rodean. Visit nursing homes and hospitals. Visita lugares de ancianos y hospitales. Check on needy people in the church. Ve por las personas que tienen necesidad dentro de la iglesia. Look out for your neighbors who are emotionally burdened. Mira por tus vecinos que están o tus prójimos que están cargados emocionalmente. But there's a mindset that's needed. Pero hay una forma de pensar que se necesita. Understand the value of a fellow image bearer. Tienes que entender el valor de cada persona como portador de la imagen de Dios. All mankind is your neighbor. Toda la raza humana es tu prójimo. The field of ministry is the world. El campo del ministerio es el mundo. But let me make a specific point. Pero déjame hacer un punto específico. You aren't living in America, No estás viviendo en Estados Unidos, or in England, o en Inglaterra, or in India, o en India, or in Africa. o en África. You may do things to help other people in other countries. Y seguramente puedes hacer cosas para ayudar a personas que están en otros países. But your chief responsibility is to those right here. Pero tu principal responsabilidad es con aquellos que viven justo aquí. Love those in this city. Ama a aquellos en esta ciudad. Ask people questions. Hazle preguntas a las personas. Engage the hurting. Relaciónate con los que están heridos. Express compassion for all. Muestra compasión con todos. Do we have this kind of love? ¿Tenemos acaso esta clase de amor? Or are we seized with selfishness? ¿O estamos nosotros llenos de egoísmo? Jesus is not telling you, do one act of kindness. Jesús no está diciéndote, solo haz una buena obra, He demands a way of life. sino que está diciendo que tiene que ser una forma de vivir. This is a pattern, Es un patrón. and that should expose a problem.
Y esto debe exponer un problema. Finally, see with me Y finalmente veamos un punto 4, the depth of sin. la profundidad del pecado. Jesus now searches the man's conscience. Ahora Jesús escudriña la conciencia de este intérprete de la ley He asks a simple question. y hace una pregunta simple, A child can answer the question. una que incluso un niño puede llegar a responder. Verse 36. Versículo 36. Which of the three do you think proved to be a neighbor? ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo? He said, and notice the lawyer can't bear to utter the word Samaritan. Y responde el intérprete de la ley, pero nota que no es ni siquiera capaz de decir samaritano, The one who showed him mercy. el que mostró misericordia. The answer is obvious. La respuesta es obvia. A Samaritan does what a Jew should be doing. Un samaritano está haciendo lo que un judío se supone que debería haber hecho. But then comes the key to the story. Pero ahora viene el punto de la historia. Jesus tells this arrogant Bible student, Jesús le dice a este estudiante arrogante de la Biblia, literally, literalmente, go and you yourself keep doing likewise. y le dice, ve y haz tú lo mismo. This is the way of life in all circumstances. Y esta es la forma de vivir en toda circunstancia. And as you hear this, don't forget the context. Y mientras escuchas estas palabras, no olvides el contexto. This man had asked, what must I do? What good deed must I do to get to heaven? Este hombre ha preguntado desde el inicio, ¿qué buena obra debo hacer para heredar el cielo? Jesus said, what do the scriptures say? Jesús le responde, entonces, ¿qué dice la escritura? The man answered correctly. El hombre responde correctamente. Love to God and love to man. Amar a Dios, amar al prójimo. Then Jesus said, Después Jesús dijo, keep doing this and you will live. haz esto y vivirás. If you perfectly do this, life will be yours. Si perfectamente lo cumples, la vida es tuya. But it didn't humble the man. Pero esto no humilló al hombre. He hunted for a way out. Él estuvo buscando una forma de escapar. He tried to escape the comprehensive nature of God's law. Él trata de correr de esta forma comprensiva de la ley de Dios. So Jesus told the parable. Entonces Jesús expone la parábola. But he's not merely conveying the duty to love. Pero no está simplemente hablando del deber de amar. Now, that's an important emphasis in the parable. Ese es un énfasis importante en la historia. Jesus is calling us to be like the Samaritan. Porque Jesús está llamándonos a ser como el samaritano. But there's something more important. Pero hay algo más importante. Jesus is showing us we are not like the Samaritan. Jesús nos está mostrando que no somos como el samaritano. This man wanted the law lightened. Este hombre quería la ley suavizada. Make the law achievable. Haz que la ley sea capaz de cumplirse. Jesus said, no. Jesús dijo, no. If this guy would have life by his work, he must feel love. Y si este hombre iba a obtener vida por sus obras, tenía que sentir amor. If this man would have life, he must act with love. Si este hombre iba a obtener vida, entonces tenía que actuar en amor. You must love even an enemy. Y se le está diciendo, tienes que amar incluso a un enemigo. But love for this one man is just an example. Pero el amor por este hombre es solo un ejemplo. Love must be for all. Porque el amor tiene que ser para todos. And for all the time. Y para todos todo el tiempo. You must love every single person. Tienes que amar a todas y cada una de las personas. How can the lawyer do that? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo lo podía hacer el abogado? He can't. No podía. Even those who try to care for other people fail. Incluso aquellos que tratan de cuidar a otras personas suelen fallar en esto. Even for our children, our compassion grows cold. Incluso a veces por nuestros niños nuestra compasión suele enfriarse. Selfishness easily takes over us, Porque el egoísmo fácilmente nos consume. and we're stuck in sin. Y estamos atrapados en pecado. That's why Jesus told the parable. Y es por eso que Jesús contó la parábola. It was spoken to show this man you can't keep the law. Fue presentada esta parábola para decirle a este hombre, no puedes cumplir la ley. And we must see
we can't keep the law. Y nosotros mismos tenemos que ver que tampoco podemos cumplir la ley. We don't love like this. Porque no amamos de esta manera. The standard is high, El estándar es alto. and we'll never reach it. Y un estándar tan alto que nunca lo lograremos. You cannot justify yourself. No puedes justificarte a ti mismo. You don't have love enough to merit entrance to heaven. No tienes ese nivel de amor que amerite tu entrada al cielo. Even if you do your best, it falls short. Incluso cuando haces tu mejor intento, quedas corto. Your best is not perfection. Lo mejor que puedes hacer no llega a la You perfección. are a sinner, Eres un pecador. even when you're doing your best. Incluso cuando estás haciendo lo mejor de ti. And you remain a sinner. Y permaneces siempre como pecador. Don't try to excuse your disobedience. No trates de excusar tu desobediencia a la ley. And if you're honest, you're full of pride. Y si eres honesto, estás lleno de orgullo. We all have prejudicial attitudes. Todos tenemos actitudes con prejuicio. Consider your lack of compassion. Considera tu falta de compasión. You make fun of people. Te burlas de personas, You ignore people. ignoras a las personas, You insulate yourself from certain kinds of people. te apartas hacia ti mismo para estar lejos de cierto tipo de personas. And when you do love your spouse, you still fail. E incluso cuando amas a tu pareja, sueles fallar. What are we to do? Entonces, ¿qué hacemos? The parable exposes us. La parábola nos expone. That's the point. Ese es el punto. It's intended to make you see you need a savior. El objetivo de esta parábola es para hacerte entender que necesitas a un Salvador. We're sick with sin. Estamos enfermos de pecado. So seek the savior. Así que busca un Salvador. You need a redeemer who is obedient. Necesitas a un Redentor que sea obediente. That's who Jesus is. Y justo eso es Jesús. We have no hope without the righteousness of Christ. No tenemos esperanza alguna fuera de la justicia de Jesús. And you have to understand something about this parable. Y tienes que entender algo acerca de esta parábola. The Samaritan shows us Jesus. El samaritano nos apunta hacia Cristo. That word for compassion used is almost always used of Jesus. Porque esa palabra para compasión usada en el samaritano se suele usar solo para Jesús. The only times it isn't used of Jesus La is única- in the parables about Jesus. Y el único momento cuando no se aplica a Jesús es en las parábolas que se usan para apuntar a Jesús. This is the compassion of our God. Esta es la compasión de nuestro Dios. And we must see the love of Jesus goes beyond this parable. Y tenemos que ver que el amor, la compasión de Jesús va más allá de esta parábola. When Jesus came to our aid, we were not merely dying, we were dead. Cuando Jesús vino a ayudarnos, no es que estábamos muriendo, estábamos muertos. We were dead in our trespasses and sins. Estábamos muertos en transgresiones y pecados. Jesus came out of his way to help us. Jesús vino, se apartó del camino y se acercó a nosotros. He didn't just cross the road. Él no simplemente cruzó el camino de lado. He came from heaven to earth. Él vino del cielo a la tierra. It took him more than a day or two to help us. A él le tomó más de 1 o 2 días el ayudarnos. It took more than a few coins. Él le costó más que unas pocas monedas. It cost him the sufferings of earth. Él le costó los sufrimientos de la tierra. It cost him the blood of his body. Él le costó la sangre derramándose en su cuerpo. It cost him the agonies of his soul on the cross. Y le costó la agonía de su alma mientras colgaba en la cruz. But there he satisfied the justice of God. Pero con eso satisfizo la justicia de Dios. And only Christ can justify. Porque solo Cristo entonces puede satisfacer, justificar. Do you see the point of the parable? ¿Puedes ver ahora el objetivo, el punto de la parábola? It's to show you you can't justify yourself. Es para decirte que no puedes justificarte a ti mismo. Only Jesus can justify. Solo Jesús puede justificarte. And do you see how far Christ goes to demonstrate love? Y puedes ver cuán lejos, cuán duro trabaja Jesús o trabajó para hacer esto. Do you see his compassion? Puedes ver su compasión. He's the second person of the Trinity. Él es la segunda persona de la Trinidad. Very God of very God. Dios de Dios. We are not his neighbors, No somos su prójimo,
but he made himself one of us. Pero Él se hizo a sí mismo uno de nosotros. And he says that he's not ashamed to call us brethren. Y dice que no tiene ninguna vergüenza de llamarnos hermanos. Oh, the love of Christ. O el amor de Cristo. Come to him. Ven a Él. See your sickness. Mira tu enfermedad. Rest in Jesus alone. Y entonces descansa solo en Jesús. And having tasted that love, what does Jesus tell you to do? Y una vez que has probado entonces este amor, ¿qué es lo que te dice Jesús que hagas? Abide in me. Permanece en mí. Rest in me for mercy. Descansa en mí por misericordia. Now go and love others. Y ahora ve y ama a otros. When we've seen Christ's love, shall we be selfish? Cuando hemos visto el amor de Dios, ¿acaso vamos a ser egoístas? Will we can't claim the name of Jesus and not show compassion? ¿Vamos a clamar al nombre de Jesús y no vamos a mostrar compasión? That is hypocrisy. Eso es hipocresía. Repent of it. Arrepiéntete And let the affection of Jesus fill your heart. y deja que los afectos de Jesús llenen tu corazón. May we daily express our love to God. Que podamos nosotros cada día expresar nuestro amor a Dios. May we pursue the love of people. Que podamos perseguir el amar a la gente. And may God help us to flee all hypocrisy. Y que Dios nos ayude para escapar, huir de toda hipocresía. But let us never think we meet God's standard. Pero nunca pensemos que por nosotros mismos cumplimos el estándar de Dios. You need Christ today as much as when you first believed. Necesitas a Cristo hoy de la misma manera que cuando creíste por primera vez. And when you get to heaven, Y cuando llegues al cielo, you will cast your crown at his feet. vas a poner tu corona a sus pies. All because of Jesus. Porque todo es solo por Jesús. May we rest on that truth. Que podamos permanecer y descansar en esa verdad. Let's pray. Oremos. Oh Señor, qué maravilloso es pensar que este Dios de Dios tomó carne para que nosotros pudiéramos ser sus prójimos y cargar con nuestros pecados en la cruz y satisfacer la justicia, las demandas de un Dios santo. Y hoy podemos decirte Padre, podemos decir hermanos, pero hay algunos acá que quizás aún no pueden expresar eso. Concédeles salvación por el poder de tu Espíritu Santo. También hay santos tuyos que es probable que estén pasando por un momento alejados de ti, con un corazón frío de amor a ti y de amor al prójimo. Señor, incendia estos corazones de estos creyentes por el poder de tu Espíritu Santo en amor a ti, oh Dios Trino, y en amor al prójimo. Y ayúdanos a todos a amarte cada día y amar a aquellos que portan tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén.